Congresista y vocero de la bancada de Somos Perú, el señor José Geri. ¿Cómo está, ¿Cómo señor está? Geri? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Un Buenas gusto estar noches. contigo. Igualmente. Muy bien. Bueno, primero tengo que preguntarle qué piensa de esta medida que acaba de aprobar el gobierno, declarar el estado de emergencia a nivel nacional. Bueno, era una medida importantísima, aunque se ha demorado mucho Se ha demorado, esa era la siguiente pregunta. el Esto podría, gabinete en sí, tomar esa decisión. ¿usted la habría considerado adecuada 3 días atrás? Creo que en el momento en que comenzaron a escalar las protestas, que se volvieron en manifestaciones violentas y que comenzaron a atentar contra la propiedad pública y privada, era el momento adecuado para ¿Qué cree lanzar el usted estado de emergencia. que ha determinado que esta decisión demore en el Ejecutivo? Yo creo que ha sido una falta de reflejo político, entendiendo que es un gabinete conformado por técnicos en su gran mayoría y que evidentemente ha sobrepasado la crisis con las decisiones que se han tomado. Por Claro, eso, pero digamos, sí, es una decisión que tenían delante de ellos desde el día 1. No es una cosa que se les ha ocurrido recién ahora, sino evidentemente. que han estado diciendo no, no, no y ahora sí. Es a ese no, 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 no al que me refiero. ¿Qué cosa es lo que cree usted que estaba pesando en ese momento? Es que evidentemente hemos visto la escalada de los actos vandálicos. Las Sí. protestas pacíficas, con legítimas pretensiones, se han visto infiltradas por actos vandálicos y de terrorismo, porque eso es lo que es. Y evidentemente tenemos que proteger la vida de las personas y la propiedad privada y pública. Y creo que, pese a que se han demorado, ya se tomó la medida, consideramos que todavía resulta insuficiente porque podría, en forma complementaria, aplicarse el toque de queda en las ¿Usted cree que regiones. también el toque de queda En las regiones en las donde hay regiones? mayor índice de violencia, debería aplicarse un toque de queda. Consideramos que debería ser esa la fórmula adecuada en este momento. Sin perjuicio de ello, pues, desde el Congreso de la República, dentro de todos los debates que tenemos, adelanto elecciones, tenemos que dar ese respaldo al gabinete, a la presidenta, si es que va a tomar el control como lo viene haciendo ahora, para poder recuperar el orden. Porque solamente recuperando el orden vamos a poder comenzar a dialogar y a entendernos. Ahora, a propósito de esta naturaleza dubitativa, parece, del Ejecutivo, porque, como decíamos, esta opción está disponible y está sobre la mesa, en realidad, desde 3 o 4 días atrás, y se han demorado en tomar la decisión, porque van hacia atrás y hacia adelante, por lo menos en la consideración de los costos y beneficios de hacerlo. También, respecto del asunto del adelanto de elecciones, ha sido oscilante, digamos, la posición singularmente de la Presidente, porque ella juró diciendo que gobernaría hasta el 26, luego habló del proyecto, mandó el proyecto al Congreso para que hubiera elecciones en el 2024 y hoy día ha comenzado a, digamos, abrigar la esperanza de que las elecciones sean en el 2023, es decir, 3 posiciones en una semana. Lo que necesitamos, y es una exhortación a la presidenta, que tenga una sola posición, en principio, ¿no? Tenemos que tener un gobierno, y este gobierno de transición, porque esto es lo que se ha convertido, tiene que mostrar el temperamento para la situación. Y es una exhortación a la presidenta que mantenga una posición. Sabemos perfectamente que tenemos que escuchar, y el Congreso ya ha tomado esa posición de adelantar las elecciones. Nos vamos todos, estamos de acuerdo en ello. No era el camino inicial, pero finalmente es lo que las calles exigen. Pero hay que hacerlo de la manera más ordenada posible, una salida pausada y concertada. Y para ello tenemos que comenzar a ordenar el país Y hay que cumplir con y un poder calendario. entendernos, y evidentemente tenemos que seguir los plazos. Además, el ministro de Justicia, que ha sido mi profesor de Derecho Electoral, él conoce perfectamente cuando hablamos de temas electorales, de plazos y todo ello. Entonces, qué bien que él mañana vaya a sustentar el por qué debería ser el 2024, lo cual no quiere decir que estemos alejados de lo que quiere la ciudadanía. Muy por el contrario, ya hemos escuchado. Ahora hay que salir bien de esta crisis, entendernos y poder llegar a ese acuerdo de salir en forma ordenada con reformas. Entonces, si lo entiendo bien, usted dice, ya es una posición mayoritaria en el Congreso, nos vamos, recortamos nuestro periodo legislativo. El asunto es cuándo, y eso va a ser parte de lo que se debata mañana, porque mañana no solamente va el ministro de Justicia a sustentar la posición del proyecto presentado por el gobierno,
sino que también entendemos van a debatir los proyectos que ya han sido reunidos en uno solo de las congresistas Digna Calle y Susel Paredes. Evidentemente mañana va a ser un día importante para el país, porque el Congreso, fuera de todas las críticas que son válidas y otras que son injustas, vamos a poder debatir ese adelanto de elecciones, que es lo que la ciudadanía quiere. Y ahí tenemos pues esas dos posiciones, si va a ser el 2023 o el 2024. ¿Cómo podría hacerse para que fuese el 2023? Porque Bueno, hay 270 días entre que se cierra el padrón electoral y... Electoralmente y procedimentalmente es muy peligroso porque solamente cambiaríamos de protagonistas, de actores, pero no cambiaríamos el sistema político. Y lo que ha fallado acá ha sido el sistema. ¿Qué tipo de reformas son las que, por lo menos en su caso, tiene en mente, y cree usted que su bancada también? ¿Reformas de naturaleza electoral o también reformas en la manera como está definido los instrumentos que tiene a su disposición cada uno de los poderes del Estado en la Constitución? Bueno, definitivamente hay una variedad de propuestas que hemos escuchado en los últimos días, ¿no? ¿Cuál es Pero la que ustedes definitivamente secundan? uno de los más importantes es el impedimento que ningún sentenciado, sin excepción alguna, no pueda poder postular. Y evidentemente quienes pasen a la segunda vuelta, porque va a haber segunda vuelta, no solamente sea entre dos personas o en dos candidatos, podrían ser 4 o 3 candidatos. Pero entonces ya perdería sentido la segunda vuelta. La segunda vuelta es para premiar a los electores a que se definan. Si vuelve a haber 4 candidatos, pueden recibir 25% cada uno. Hemos visto que gran parte de las críticas se han centrado en tener que elegir el mal menor. Y creo que de eso ya estamos curados, por lo menos lo sabemos quienes hemos visto los últimos procesos electorales. Y hay que ampliar la oferta. Y es una alternativa que finalmente va a entrar en debate. También podemos, evidentemente, plantear no solamente reformas constitucionales o electorales, sino también una vez que las nuevas autoridades estén electas, tiene que haber un puente de comunicación. Por eso que también la banca de Somos Perú planteó el Consejo de Gobernabilidad para que en su momento puedan entenderse el legislativo y el ejecutivo, que son los que siempre están en ese tema de debate intenso. Pero yo le preguntaba entonces si las reformas eran solamente de naturaleza electoral, y las que usted ha mencionado lo son, o tenían que ver también con la forma como están cableados los poderes ejecutivo y legislativo y los instrumentos que tienen a su disposición, la cuestión de confianza, la vacancia por incapacidad moral permanente, la posibilidad o no de que se incluya el eventual juicio político a un presidente por casos de corrupción mientras que ejerce su mandato y no tener que esperar, no solamente para investigarlo, que ya eso, digamos, es lo que ha ocurrido en este caso, por lo menos la investigación preliminar, sino también la preparatoria y la que conduce al juicio oral propiamente dicho. Hay dos temas que son importantes los que has mencionado. En principio el 117, que precisamente tenemos que modificarlo de todas maneras, y además el tema de la regulación del equilibrio de poderes, regular el tema de la incapacidad moral, definirla, y también escuché algunos proyectos de algunos colegas que van en el sentido de que si evidentemente hay una vacancia se convoca un proceso electoral, que es en la práctica lo que estamos viviendo. O sea, que no suceda al presidente él o la vicepresidenta. Son algunas de las alternativas que se han presentado en este Porque debate si no, uno de se propuestas. preguntaría ya para qué se elige vicepresidente, ¿no? Evidentemente, pero son de las propuestas que se están presentando. Por eso, y para ello, es importante tener el diálogo y el debate. Porque entre tantas propuestas tenemos que elegir las que son mejores para evitar que vuelva a suceder lo que nos acaba de pasar. Nadie quiere ver nuevamente un Pedro Castillo. Eso estamos todos convencidos. Pero para ello hay que poder hacer los ajustes en el sistema para evitar que vuelva a pasar ello. ¿Y eso podría estar listo, considera usted, para hacer elecciones en el 2024, en abril del 2024, como se mencionaba hasta antes de hoy? Lo más razonable es el 24. ¿Abril del 2024? Abril del 2024 es lo más razonable. Y vamos a tener el tiempo de poder no solamente ver las reformas electorales y constitucionales y algunas otras, sino también poder atender esas demandas que por mucho tiempo han sido inatendidas. Pero también hay que precisar algo porque hay que defender a la institución, defender al Congreso. Nosotros hemos aprobado muchas leyes en favor del magisterio. Y en ese mismo sentido hay otros sectores que también necesitan que el Congreso se preocupe. Y este tiempo que nos queda, este corto tiempo que nos queda, tenemos que hacer ello, justamente. Esa es la tarea pendiente de este Congreso, el Congreso del Bicentenario. Ayer su compañero de bancada, Alfredo Azurín, en una entrevista con nuestro compañero Jimmy Chinchay,
decía que él siempre consideró que Somos Perú había estado peligrosamente cercano al gobierno. Mencionó el hecho de que usted también se reunió con el presidente en alguna ocasión. ¿Usted haría una autocrítica a propósito de la posición de Somos Perú y el compás que le ha llevado o le ha dejado de llevar a Pedro Castillo durante el año 6 meses o año 5 meses en el gobierno? Somos Perú de un inicio apostó por la gobernabilidad. Creímos que la propuesta del expresidente Castillo estaba verdaderamente orientada a reivindicar varios derechos de la ciudadanía. Pero los lamentablemente en la práctica fueron reventando claro, rápidamente, lamentablemente, ¿no? En la práctica él Sí. no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Y por eso que Somos Perú tomó una posición de alejamiento. ¿Cuándo? No solo, uno de los episodios y que se nos cuestionó bastante era cuando el señor Alejandro Salas asumió la cartera. Bueno, ahí lo que le dijeron es, si usted quiere ser ministro, ya no puede ser militante, pero eso se no nos es alejarse cuestionó, del gobierno. pero ¿no? se nos cuestionó y nosotros, después de conocer los hechos que ya iban apareciendo, le pedimos la renuncia al señor Alejandro Salas. Sí. Antes de ello, hemos actuado en forma responsable con el control político, con las interpelaciones y las censuras. Ya era insostenible lo que venía apareciendo. ¿Usted no cree entonces que Somos Perú ha sido comparsa del gobierno del señor Castillo en ningún momento? Somos Perú apostó por la gobernabilidad y después en el momento hemos tenido que tomar la decisión que hemos tomado. Ahora, no han votado de consumo siempre, ni siquiera en estos casos de, por ejemplo, censuras a los ministros, todos los integrantes de la bancada, ¿o sí? Hemos tenido diferentes puntos de vista sobre unos ministros y otros, evidentemente, ¿no? Lo cierto es que en la práctica y en los votos se ven las posiciones partidarias y al menos la mayoría de la bancada siempre ha tratado de actuar con la mayor responsabilidad posible. Sí. No hemos interpelado por interpelar y no hemos censurado por censurar. Hemos sido lo más responsable posible porque es una tradición de 27 años que tenemos que cautelar. Antes de que diera el golpe de Estado Pedro Castillo, iba a haber ese día una votación de la moción de vacancia. ¿Cómo iba a votar usted? Los congresistas de la bancada estábamos todos de acuerdo en votar por la vacancia, por los hechos que ya habíamos visto. Es decir, en ese caso sí iba a votar toda la bancada. Con lo que hizo, o si así no lo hubiera hecho, íbamos a votar toda la bancada de Somos Perú a favor de la vacancia. ¿Usted tiene la impresión ya con presidencia de lo de Somos Perú de que había los 87 votos ese día? Yo creo que el expresidente Castillo consiguió los votos que nos faltaban. No, ya, eso lo hemos visto, Sí, 101 claro. votos, pero Claro que sí. faltaban votos entonces, es lo que usted está diciendo. No había una claridad en ese momento para poder decir, hay los votos necesarios para poder sacar al país de la crisis que nos había puesto el presidente Castillo. A propósito de la posibilidad de que Somos Perú integre o no integre el gobierno en su fase anterior o en la actual, han hecho ustedes un comunicado aclarando que la ministra de Transporte, Paola Pierina Lazarte Castillo, no pertenece a su partido. Lo que pasa es que fue invitada a postular por su partido. Evidentemente hemos salido de un proceso electoral donde ha generado 7 gobernadores y cerca de 200 autoridades provinciales y distritales. Y evidentemente ella fue invitada por el candidato de Miraflores para que participe. Y ella no es afiliada, no es militante del partido. Y por su perfil técnico es que la han convocado. Muy bien. Pues veremos qué cosa es lo que ocurre mañana en el Congreso a propósito de estas iniciativas de adelanto de elecciones y cómo votan las distintas bancadas al respecto y que sostienen además. Muchas gracias a los Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Por su presencia aquí esta noche en Hora y 30. Muchas gracias. A usted. Vamos a una pausa y regresamos.